Network Electric. Convertidores eléctricos, tema 2. Generadores de corriente continua, parte 2. Un generador compuesto corto suministra 25 amperios a la carga de 10 ohms. Las resistencias de campo serie y paralelo son 0,2 y 100 ohmios respectivamente. La armadura tiene 0,25 ohmios. La caída de tensión en las escobillas es 2.26 voltios. Si las pérdidas adicionales en carga son nulas y las mecánicas 187,5, calcular el rendimiento, la fuerza electromotriz, potencia de entrada en HP, pérdidas por contacto en las escobillas. El circuito del generador compuesto corto es el que se muestra a continuación. Para calcular el rendimiento debo conocer la potencia de entrada y la potencia de salida, o las pérdidas. Potencia de salida es igual a PL y es el producto del voltaje en la carga por la corriente de carga. Como la corriente de carga son 25 amperios y la resistencia de carga 10 ohmios, el voltaje de carga será igual a I por R, 250 voltios. Potencia de entrada la obtendremos como la potencia de salida más las pérdidas totales, y las pérdidas totales son la sumatoria de las mecánicas, las adicionales en carga, las pérdidas joules en la armadura, las pérdidas joules por contacto en las escobillas, las pérdidas joules en el campo serie y las pérdidas joules en el campo shunt o RF. Como la corriente de campo serie es igual a la corriente de carga, entonces la corriente de campo serie por la resistencia de campo serie será igual a 125 vatios, y dado que VTA es igual a BL más BS, será igual a 255 voltios. IF cuadrado por RF es igual a VTA por IF, y IF despejando VTA menos entre RF 2.55 amperios. La pérdida Joule en la resistencia de campo shunt es igual a IF cuadrado por RF 650.25 vatios. Pérdidas adicionales en carga 0. Pérdidas mecánicas P sub 0 187.5 vatios. Y P sub A, pérdidas en la armadura, IA cuadrado por RA igual a 189.75. Y la pérdida en las escobillas, el producto del voltaje en las escobillas por la corriente de armadura, 62.26 vatios. Pérdidas totales, que son las mecánicas más la adicional en carga más las joules, es igual a 564.51. La potencia de entrada, que es la pérdida de salida, la potencia de salida más las pérdidas totales, serán 6.814.51 vatios, de los cuales el rendimiento será igual a 0.917. E sub A lo obtendremos del recorrido BL más IS por RS más la caída en las escobillas más la caída en la armadura, para un total de 264,14 voltios. La potencia de entrada, que es 6.814,51, expresada en HP, es igual a 9.13 HP. Y las pérdidas por contactos en las escobillas, 62.26 vatios. Un generador compuesto largo suministra 27.000 vatios a una carga. Las pérdidas en el inducido es el 3%, en el inductor serie 1,5%, y en RF de 26,67 ohmios es de 4,5% de la potencia entregada a la carga. Las pérdidas mecánicas a velocidad nominal equivalen a 120 vatios y las adicionales en carga 0. Calcular la potencia de entrada en HP, el voltaje de salida, la corriente de salida, la fuerza electromotriz. La configuración del circuito para un compuesto largo es el que se presenta a continuación. La potencia de entrada en HP es la potencia de entrada en vatios dividida entre 746, que es el factor de conversión que utilizaremos para vatios a HP.
la potencia de entrada, que es la potencia de salida, más las pérdidas totales, y las pérdidas totales pues son las joules, las adicionales en carga, más las mecánicas, de las cuales vamos a despreciar las pérdidas por contactos en las escobillas y las pérdidas adicionales en carga. Potencia de salida será entonces 27.000 vatios y las pérdidas en la armadura 3%, las pérdidas en el campo serie 1,5%, y eso nos hará unas pérdidas totales de 2.550 vatios. La potencia de entrada sumado las salidas más las pérdidas totales 29.550, y haciendo la conversión a HP tendremos 39,61 HP. Para hallar el voltaje de salida nos relacionamos como la potencia entre la corriente de carga y la caída de tensión que hay en el campo shunt es igual al voltaje en la carga. Si conocemos las pérdidas Joule en el campo shunt, entonces podemos despejar el valor de RF como 26,67 ohms. Por lo tanto, BL será 180.01 voltios. La corriente de salida, SIL, es la potencia entre el voltaje en la carga y es igual a 150 amperios. La fuerza electromotriz, SUA, como el recorrido de la malla del lado derecho, es la caída en la armadura, más la caída en las escobillas, más la caída en el campo serie, más el voltaje de la carga. Como la corriente IA es la suma de la corriente de carga más la corriente de campo shunt, 150 amperios más 6.75 amperios, y la corriente de armadura es igual a la corriente de campo serie, entonces IA cuadrado por RA, que es 3% de 27.000, despejamos el valor de la resistencia de armadura, 0.039, y de las pérdidas Joule del campo serie despejaremos el valor de la resistencia de campo serie. Fuerza electromotriz SUA es igual a la caída en la armadura más las escobillas más el campo serie más el voltaje de la carga. Finalmente obtendremos entonces, al sustituir, el valor de la fuerza electromotriz igual a 187.53 voltios. Final de esta presentación.